determinar la viscosidad del alcohol propílico a 120 grados centígrados. Para poder hacer este cálculo es necesario determinar primero en qué estado de la materia se encuentra el alcohol propílico a 120 grados centígrados. Para conocer eso, necesitamos buscar la temperatura de ebullición de la sustancia, en donde, pues en tablas de propiedades físicas. Entonces vamos a decir que de tablas tiene de ebullición. Y bueno, normal, porque así es como nos lo marca la tabla. Normal quiere decir a una atmósfera de presión. La temperatura de ebullición normal del alcohol propílico, que también se puede conocer como propanol, y lo buscamos en tablas, en una tabla de propiedades físicas. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta tabla ya comentada previamente. Aquí buscamos al alcohol. Bueno, en el caso del alcohol propílico tenemos N-propílico e isopropílico. Vamos a considerar el N-propílico, ya que por común, bueno, comúnmente no se indica N-propílico, pero sí cuando es isopropílico sí se le habría colocado alcohol isopropílico o bien isopropanol. Y entonces buscamos al alcohol propílico, que es esto que tenemos aquí. Vamos a enmarcarlo, nada más para remarcar aquí el alcohol propílico, y vemos aquí sus principales propiedades físicas. En este caso, lo que nos interesa conocer es la temperatura de ebullición normal, que nos marca que son 370.2 Kelvin, ¿sí? Entonces decimos que es 370.2 Kelvin. Por lo tanto, 120 grados centígrados, que es equivalente a ¿cuántos Kelvin? 120 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto sería? 393.15. 193.15 Kelvin. Estamos por arriba de la temperatura de ebullición normal. Entra en estado gaseoso, ¿sí? Por consiguiente, pues para determinar la viscosidad, pues utilizaríamos las correlaciones empíricas para el estado gaseoso. Podemos empezar con la ecuación de Chapman-Enskog, ¿sí? Vamos a colocarle aquí método o ecuación de Chapman-Enskog. Es similar. Así lo vamos a poner ahora. Y entonces, esta ecuación o método nos dice que para gases poco densos, bajas presiones, aquí no nos metemos mucho en la presión, la ecuación de Chapman-Enskog está dada de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Dónde tenemos esta ecuación empírica? Pues es un factor de correlación ahí, para poder determinar la viscosidad en las unidades dadas. PM es el peso molecular de la sustancia, la temperatura de operación en Kelvin, y estos son parámetros característicos que se obtienen a partir de los parámetros de Lennard-Jones. ¿Sí? Vamos a anotar todo esto para tenerlo aquí presente. La viscosidad, así como está dada la ecuación, se va a obtener en unidades de Poise o Poise, como ustedes le quieran denominar. Entonces, tenemos que el peso molecular va a estar dado de tablas, ¿verdad? O lo pudiéramos determinar. Vamos a tener el diámetro de colisión, que debe estar dado en Armstrongs. Un Armstrong, nada más para recordar, es 1 por 10 a la menos 10 metros. Y omega, subíndice mu, es una función de integral de colisión para la viscosidad. ¿Sí? Entonces, esto
también vamos a ver que o bien pudiera estar dado en tablas, como vemos aquí, ¿sí? Tendríamos que buscar si se encuentra el isopropanol en esta tabla, probablemente se encuentre, no es una garantía, o bien se puede determinar a partir de las propiedades críticas, ¿sí? Vamos a determinarlo a partir de las propiedades críticas y vamos a decir que el diámetro promedio de colisión sería igual a esto. Esto sería el diámetro promedio de colisión, o sea, sigma. Sigma sería igual a esto, donde TC y PC son las propiedades críticas de la sustancia. Sí, que pues bueno, están dadas para la forma en que está dada esta ecuación, la temperatura crítica debe estar en unidades de Kelvin y la presión crítica puede estar o tendría que estar en unidades de atmósferas. Y así es como está dado. Por otra parte, es necesario conocer una función de energía característica, epsilon sobre kappa, a partir de la cual se conoce la función integral. ¿Sí? Entonces vamos a anotarlo de esta manera. Esto es epsilon sobre kappa. Y son los parámetros de Lennard-Jones. Dados de esta forma. Entonces, vamos a buscar de tablas el peso molecular, ¿sí? De la sustancia para evitar hacer el cálculo, la temperatura crítica y la presión crítica, ¿sí? Entonces decimos nuevamente de tablas. ¿Cuáles tablas? De las tablas de las propiedades físicas, ¿verdad? Vamos a anotar primero el peso molecular. Vamos a anotar de esta forma porque luego hay que sustituirlo en las ecuaciones. Y vemos que en este caso el alcohol N-propílico tiene un peso molecular, que aquí está denominado como peso formular, de 60. Lo manejamos como un número entero, ¿sí? Entonces, estamos de 60 y puede tener unidades de gramos sobre mol, kilogramos sobre kilomol, libras sobre libramol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a anotarlo, por ejemplo, ahorita gramos sobre mol. ¿Sí? No, Tenemos por otro lado la temperatura crítica, que también de acuerdo a la tabla, buscamos para el alcohol N-propílico la temperatura crítica en Kelvin es 536.7. Tendríamos la presión crítica, como les decía, la sustituiríamos en atmósferas, así como, y aquí está, si está dado en la tabla, es de 49.95 atmósferas. ¿Cuánto era? 49.95. Entonces con esto, pues ya podríamos calcular los parámetros de Lennard-Jones. Una vez que tengamos esto, pues ya lo podemos sustituir en la ecuación de Chapmanesco, ¿sí? Entonces, pues vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a decir que cálculo del diámetro promedio de colisión este valor de acá. Ah, y otra cuestión, así como está, ya nos darían las unidades en Armstrong, tal y como lo tendríamos que sustituir aquí, ya que así nos lo pide, ¿verdad? En Armstrong, ¿ok? Un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces ya tendríamos el valor directo, ¿sí? Entonces sería la temperatura crítica, que debe estar en Kelvin, en este caso es 536.7 Kelvin. La presión crítica, que debe estar en atmósferas,
En este caso, pues es 49.95 atmósferas y esto elevado a la 1/3. Y así como está, con esta correlación, las unidades del diámetro promedio de colisión estaría dado en en Armstrongs. ¿Cuánto les da? 5.3842. 3842 y le vamos a colocar que son Armstrongs. Ahí está Armstrongs. Ahora calculamos la energía característica. Y esta energía característica, pues es esta epsilon sobre kappa. Profe, a mí me da otro resultado, me da 8.73. A ver, pues vamos a ver a quién le da. ¿Quién más? A mí sí me da lo del compañero, 5.3842. Muy bien, a ver, chequenlo. Ahí sobre todo, pues esto no puede ser problema aquí al elevarlo a la 1/3, ¿no? Sí, ambos valores son plausibles, así que bueno, ya que son 2-1, pues vamos a considerar el de 5.3842. ¿Sí? Si alguien le da diferente, pues bueno, o si alguien más lo hizo, porque igual y no lo están haciendo, pues ya me dirán, ¿no? Entonces aquí la energía característica es 0.777 por la temperatura crítica, donde la temperatura crítica debe estar dado en Kelvin, y en este caso es 536.7 Kelvin. Entonces esto, ¿cuánto da? 417.0159. Muy bien. Y bueno, ahí así lo vamos a dejar. Ahora va a ser necesario calcular la función integral la función integral, ¿verdad? Así lo vamos a dejar nada más. Cálculo de la función integral. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Lo tenemos que hacer a partir de ¿cómo se llama? De tablas. ¿Cuáles tablas? Estas que vemos aquí. Vamos a calcular una T asterisco, que eso no es otra cosa que dividir a la temperatura entre la energía característica, ¿sí? Recuerden, epsilon sobre kappa, pues al momento de escribirlo de esta forma, pues nos quedaría así, o bien lo pueden visualizar de esta forma, para evitar ahí conflictos existenciales. Una vez que se tiene este valor, pues buscamos aquí de tablas el valor correspondiente. Muy difícilmente pues nos va a dar a un valor preciso como acá, va a ser necesario interpolar. Sí, entonces, pues primero, bueno, calculamos lo que es esta T asterisco. Lo escribimos de esta forma para evitarnos conflictos ahí existenciales de que escrita de la otra manera. Y aquí tendríamos a la temperatura. La temperatura la tendríamos que anotar en Kelvin, ¿sí? Los 120 grados centígrados lo tendríamos que anotar en Kelvin. Ya tenemos aquí que son 393.15 Kelvin entre el valor de epsilon sobre kappa. Energía característica. ¿Y esto cuánto da? 0.9427. 0.9427. Entonces, pues será necesario ahora encontrar ese valor entre 0.9427, que estaría entre 0.90 y 0.95.
Vamos a decir aquí para desarrollarlo detalladamente, interpolando entre, y aquí pues bueno, nada más para recordar lo de la interpolación, pues vamos a hacer una tabla, ¿no? Donde tendríamos esto, aquí el valor que estamos buscando, lo colocamos en medio, 0.9427, bueno, aquí vamos a agregar aquí pondríamos este asterisco. Y aquí la función integral de colisión. Vamos a reducirlo para que no esté tan grande. Y entonces yo busco un valor inmediato inferior aquí en la tabla. O sea, por ejemplo, bueno, vamos a verlo aquí más grande. El inmediato inferior sería de 0.90 y tendría 1.6825. 0.90. Y el inmediato superior era de 0.95 y tenía un valor de 1.6354. Entonces ahora hay que buscar el valor de acá, ¿sí? Interpolando. Entonces hagan la interpolación y díganme cuánto les da. Debe estar entre 1.6825 y 1.6354. ¿Ya les dio o no les dio? ¿O ya no se acuerdan cómo se interpola? Bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí rápidamente, por si ya se les olvidó lo de la interpolación. A ver, vamos a ponerle aquí una especie de trampa. Porque vamos a considerar que esto fuera X, esto fuera Y. Aquí yo quiero conocer, aquí también esto lo vamos a colocar como la trampa. Esto fuera como que el punto, bueno, 0.
y aquí 1, y aquí pues sería el valor que queremos determinar de y una vez que se conoce x. Entonces, pues la fórmula nos dice para la interpolación, que es una interpolación, es un polinomio de Lagrange de primer orden, nos dice que y, este valor que yo estoy buscando, es igual, aquí primero pues vamos a tener que hacer bueno, va a ser igual a la y0, que sería este valor de aquí, entonces lo colocamos como y subíndice 0, más vamos a establecer como una especie de relación entre estos valores de acá y estos con respecto a este. Sí, entonces aquí vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí como y0, no, perdón, y1 menos 0, aquí sería 1, pero entre paréntesis también, para que se vea bien, menos x0, y esto todavía lo vamos a multiplicar por x menos x0. ¿Cómo se hace la interpolación? En este caso, por ejemplo, y0 es 1.6825 y sería más y1, que sería 1.6354 menos 1.6825 entre 0.95 menos 0.90, bueno, esto entre paréntesis, y esto todavía por 0.9427 menos 0.90. Y entonces esto me lleva a que y es igual a ¿cuánto? Me da 1.6422. De 422, muy bien. Que como les comentaba, pues tenía que ser un valor intermedio entre estos. Está entre 1.68 y 1.63, ¿sí? Entonces, muy probablemente sea correcto. O sea, no necesariamente es correcto, ¿verdad? Podría haber algún error ahí en los de dedo, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Pero si les hubiera dado, por ejemplo, 1.69 o 1.62, definitivamente está mal. Bueno, ya tenemos ya la parte más compleja, que es lo de la interpolación, ¿sí? Que tenían ustedes que haberlo investigado, pues ya tenemos el valor. Entonces ya tenemos el peso molecular, ya tenemos el diámetro promedio de colisión, la temperatura, entonces pues ya podemos calcular la viscosidad, ¿verdad? Entonces vamos a decir que sustituyendo en la ecuación de Chapman-Enskog, ¿cuál? Pues esta es la ecuación de Chapman-Enskog. ¿Qué vamos a sustituir? Vamos a sustituir el peso molecular. Habíamos visto de tablas que el peso molecular del isopropanol o alcohol propílico es de 60 gramos sobre mol. Vamos a anotarlo así, hasta vamos a anotar las unidades. No son muy relevantes para el peso molecular, pero lo vamos a anotar. Tenemos que la temperatura también era 393.15, ya que hay que sustituirla en Kelvin, ¿verdad? El diámetro promedio de colisión lo calculamos, ¿verdad? A partir de las propiedades críticas.
y era de 5.3842 Armstrongs. Hay que anotarlo en unidades de Armstrongs. Y finalmente, la función integral de colisión para viscosidad, que es se obtuvo interpolando de 1.6422. Entonces se hace el cálculo y la viscosidad del alcohol propílico, de acuerdo a la ecuación de Chapman-Enskog, sería igual a ¿cuánto? A mí me dio igual a 8.6115 por 10 a la menos 5. 8.6115 por 10 a la menos 5. Sí. Ok. Profe, ahí el de 5.3842 Armstrongs está al cuadrado, ¿verdad? Sí, Ah, ok, va. sí, entonces esto tiene unidades de pascales. Perdón, de Poise o Poix. Si lo escribiera en centipoix, ¿cuánto daría? En centipoix. $8.6115 por 10 a la menos 8, creo. No. Iba a dar 8.6115, pero por 10 a la ¿qué? ¿Sería menos 6? No, A la menos 8. tampoco. Ahora. Ahora. ¿A la menos 10? ¿A la menos 10? Tampoco. A ver, ya lo hicimos en las sesiones anteriores, ¿no? Pero pasar de Poise a centipoise es como si pasaran de metros a centímetros. Si tienen 0.7 metros, ¿cuántos centímetros son? Sería Me recuerdo 8.6 por 10 a la menos 7, profe. No. Ajá. No. 0.7 metros en centímetros, ¿cuánto es? Son 70 centímetros. Muy bien, ¿qué fue lo que hicieron? ¿O Multiplicar hiciste? ¿Por cuánto? por 100. Por 100. Entonces 8.6115 por 10 a la menos 5, si lo multiplican por 100, ¿cuánto es? Ah, por 10 a la menos 3. Ah, exactamente, ¿verdad? Perdón. Y en pascal segundos, ¿cuánto sería? ¿En qué, profe? En pascal segundos, pascal por segundo, que son las unidades de la viscosidad en el sistema internacional. Nuevamente sería 8.6115, Por pero 10 a la por menos 10 a la... 4. ¿A la qué, perdón? La menos 4. No. Pues sí, bueno, chéquenlo. Tienen el factor de conversión. Ahí creo que sí es por 10 a la menos 4. A mí me dio a la menos 5, profe. No, porque a la menos 5 es en Poise. Chequen el factor de conversión. A ver, déjenme ver si Sí, tengo profe, porque todavía. el factor de multiplicación es igual a 0.1 Ajá, ¿pero de qué? de un Poise. En Entonces, Poise. Entonces, si tienen 8 puntos de Poise a pascal por segundo, si tienen ¿dónde está? 8.6115 por 10 a la menos 5, lo multiplican por 0.1, ¿cuánto da?
Por 10 a la menos 6. Ah, por 10 a la menos 6, ¿verdad? Efectivamente, Pascal por segundo. Entonces tienen que tener esos factores de conversión así, ¿sí? Así es como nos daría, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, eso es con la ecuación de Chapman-Enskog. Tenemos también el método de Stiltodos, vamos a escribirlo como método. Stiltodos. Y el método de Stiltodos nos da la siguiente ecuación. Nos dice que la viscosidad para los gases es 9.91 por 10 a la menos 8 que multiplica N. N se obtiene a partir de la temperatura reducida por el peso molecular elevado al 1/2 por la presión crítica a la 2/3 y la temperatura crítica a la 1/6. Sin embargo, la presión crítica aquí en esta ecuación debe estar en bar. La presión crítica que tenemos en atmósferas habrá que convertirla a bar, ya que así es como nos lo marca. La viscosidad nos las va a dar, en este caso, en unidades de Pascal por segundo, en unidades del sistema internacional. ¿Sí? Vamos a anotar esto aquí para tenerlo de referencia. ¿Sí? Y vamos a tener N, ¿verdad? Vamos a decir dónde N puede tomar los siguientes valores dependiendo de la temperatura reducida. ¿Sí? Puede ser 3.4 si la temperatura reducida es menor a 1.5 o bien esta ecuación si la temperatura reducida es de 1.5. Y entonces vamos a decir lo siguiente, bueno, en lugar de dónde, vamos a ponerle cómo. Bueno, sí, dónde, porque vamos a hacer la conversión, la presión crítica. Se había determinado anteriormente que esta presión crítica es de 49.95 atmósferas. Sin embargo, la necesitamos en bar. 49.95 atmósferas en bar, ¿a qué es igual? Hagan esa conversión y díganme cuánto les da. A mí me pareció que para sacarlo te tiene que multiplicar la presión por 1.013. Sí, es correcto. Entonces, ¿cuánto es? 50.6118 bar. 1.18 bar. Muy bien. ¿Sí? Y ahora vamos a decir que el cálculo de N. Sí, entonces para el cálculo de N, primero necesitamos determinar la temperatura reducida. Y aquí nada más porque se nos olvida que es esa TR, vamos a anotar, se determina la temperatura reducida. Y sabemos nosotros que la temperatura reducida es igual a la temperatura del fluido entre su temperatura crítica, ¿sí? O sea, y en Kelvin, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la temperatura, era 393.15 Kelvin y lo vamos a dividir entre su temperatura crítica en Kelvin, que es de 536.7 Kelvin. Y esto nos va a dar, ¿cuánto? $0.7325. 325, ok.
Y entonces vamos a decir que como la temperatura reducida es menor a 1.5, ¿cuánto era? Sí, a 1.5. A ver. Entonces, este valor de n va a ser igual a 3.4 por la temperatura reducida elevada a la 0.94. Si la temperatura reducida hubiera sido mayor a 1.5, se hubiera tenido que utilizar esta ecuación para determinar n. Y entonces, pues esto decimos que es igual a 3.4 multiplica a la temperatura reducida, que es 0.7325, elevada a la 0.94. Y entonces n sería igual a ¿cuánto? 2.5374 me salió. 74, muy bien, gracias. Y ya tenemos todos los parámetros para calcular la viscosidad a partir de la ecuación de Stiltodos, ya que conocemos, esta no es, aquí, ya que conocemos el peso molecular, conocemos la presión crítica en bar, la temperatura crítica en Kelvin, y ya hemos determinado el valor de n. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que sustituyendo en la ecuación de Stiltodos, ¿cuál es esa ecuación? Pues es esta. Sustituimos y pues bueno, aquí para evitar conflictos, ¿no? Ponemos esto entre paréntesis. N lo habíamos determinado por acá, que era de 2.5374. El peso molecular lo habíamos determinado, bueno, lo habíamos leído de tablas previamente, que era de 60 gramos sobre mol o sobre gramo mol. Vamos a anotarlo con las unidades. ¿Por qué? Pues para tener presente las unidades, ¿verdad? Que sí, lo sustituimos en las unidades correspondientes. Y bueno, esto va a estar multiplicado por la presión crítica, donde la presión crítica hemos de recordar que hay que sustituirla en bar. Es muy parecido el valor, pero sí cambia ligeramente, 50.6118 bar, ¿verdad? Esto elevado a la 2/3. ¿Sí? Entre la temperatura crítica, que era de, bueno, lo teníamos aquí abajo para no ir tan lejos, 536.7 Kelvin. Y esto elevado a la 1/6. Entonces, la viscosidad sería igual a ¿cuánto?
A mí me dio 9.3486. Espérame. 9 punto, ¿qué, perdón? 3486 por 10 a la menos 6. Ok. Por 10 a la menos 6. Aquí, de acuerdo a esto, tiene unidades de Pascal por segundo. Muy bien. En Poise, ¿cuánto sería? .3486, pero ahora por 10 a la ¿qué? A la menos 5. La menos 5, muy bien. ¿Y en centipoise o centipois? Sería 9.3486 por 10 a la ¿qué? A la menos ¿A la ¿qué? menos 4? No. -3. A la menos 3, ¿verdad? Centipoise, centipois. Y los valores pues son muy parecidos, ¿verdad? Los que se determinaron previamente por la ecuación de Chapman-Enskog, ¿sí? O sea, aquí pues aplica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se tiene una nota que para el método de Stiltodos puede ser originario o fue desarrollado para hidrocarburos puros. Aquí, pues el alcohol propílico, pues viene siendo esencialmente un hidrocarburo, ¿verdad? Nada más tiene ahí sustituido un grupo OH, ¿sí? Se puede emplear para otros gases, excepto el hidrógeno, ¿de acuerdo? Muy bien, se puede determinar también a partir de nomogramas. Para nomogramas necesitamos el nomograma de gas, ¿verdad? Y el nomograma de gas, pues aunque no lo crean, pues sería este de aquí, ¿sí? El primero que tenemos en la presentación, ¿sí? Entonces, vamos a decir aquí que, usando nomogramas, primero necesitamos el valor de X y de Y para ubicarlo en el, pues en el gráfico o en el nomograma, ¿no? Como lo hicimos para caso de la viscosidad de líquidos. Y entonces buscamos el valor de X para el alcohol propílico, que es este de acá. X es igual a 8.4 y Y, en este caso, es 13.4. Enseguida, pues tendríamos aquí pues, el nomograma de gases, ¿verdad? Que es este de aquí. Vamos a copiar hacia acá, hacia nuestro documento, y lo tendríamos de esta forma. Entonces tenemos que ubicar aquí a 8.4, ¿verdad? En X. Lo podemos hacer con una línea, ¿sí? Aquí 8.4, pues si aquí es 8, aquí es 9, 8.4, pues estaría más o menos como a la mitad, ¿verdad? Entonces trazamos una línea recta, así. Vamos a ponerle un color que se note. Lo dejamos azul, pero lo vamos a poner un poco más grueso para que se vea. Así, ¿verdad? 8.4 y luego teníamos que Y es 13.4, entonces buscamos aquí 13.4, nuevamente aquí es 12, 13, entonces 13.4 pues estaría esencialmente como a la mitad, digamos como por acá. Y trazamos una línea recta, así más o menos que se note, y en la intersección pues vamos a marcar un punto. Sí, vamos a hacerlo más grande para poder marcar el punto. Aquí. Y lo vamos a poner sí, un color
rojo. Totalmente. Entonces tenemos ese punto. Y ahora, de este lado del diagrama, vamos a ver la temperatura, que era la temperatura de operación 393.15. Vemos aquí que son 200, 300, 400, 393.15 va a estar pues prácticamente aquí, ¿no? Entonces, llevamos este otro punto, trazamos el punto aquí, aproximadamente en este lugar. Ya que tenemos ubicados los puntos, ¿sí? Las coordenadas, en este caso del alcohol propílico y la temperatura, vamos a unir los dos puntos y vamos a prolongar esa línea recta hasta la siguiente posición, ¿sí? Nada más que déjenme ver la escala porque creo que sí, efectivamente están en centígrados, entonces tengo que poner 120, perdón. 120 pues estaría aquí, ¿sí? Ahí se me había olvidado que la escala está en centígrados, no en Kelvin, ¿sí? Entonces, pues ya tengo 120, que pues es esencialmente esto. Voy a unir este punto con este otro punto y lo voy a prolongar hasta el otro lado, ¿sí? Entonces, pues es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, uno este punto con este otro punto de acá. Lo hago esto así grueso para que se note, ¿sí? Y lo voy a prolongar hasta la otra escala que tenemos de este otro lado, de por acá, ¿sí? Así, aprox. Y entonces, pues ya yo voy a leer aquí, leo un valor de 0.1, ¿sí? Ahorita veo las unidades, voy a decir que del nomograma se observa que la viscosidad, vamos a escribir así para escribirlo en todas las unidades. Y aquí vemos, ¿sí? Bueno, decía que era, y al momento de haber extendido de aquí hasta acá, ¿sí? 0.01. ¿Qué unidades tiene? Vemos aquí las unidades y vienen siendo centipoises o centipois, ¿sí? Es igual en ¿cómo se llama? En poise, ¿cuánto sería? ¿Cuánto da? A mí me da 0.001 poises. No, porque si en centipoises es 0.01. ¿Da uno, profe? No. No. Son 3 ceros después del punto, ¿no? Ok, 0.0001. muy bien, son 3 ceros después del 1. Y si lo escribo en notación científica para poderlo comparar con los resultados anteriores, lo voy a escribir como 10 en los 10.0 por 10 a la menos 5 poises. Y en pascal por segundo,
sería ¿de cuánto? 10.0 por 10 a la ¿qué? A menos 4. No. Hay que dividirlo entre ¿3? punto, hay que multiplicarlo por punto 1. ¿A la menos 3? No. Si un POIS es igual a 0.1 pascal por segundo, pues hay que multiplicar 10.0 por 10 a la menos 5 por punto 1. Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, efectivamente. Pascal por segundo. Sí, entonces, ¿para qué hacerlo de esta forma? Pues bueno, para que de alguna manera pues lo podamos comparar contra los resultados obtenidos previamente. Por ejemplo, por el método de Stills-Todos, pues es así en pascal por segundo, pues serían números cerrados, serían, o bueno, 9.3 por 10 a la menos 6, que es más o menos parecido al 10.0, o sea, estamos en el mismo orden de magnitud. En el método de Chapmanesco, pues es 8.6 por 10 a la menos 6. Pues se está ligeramente diferente del nomograma, ¿verdad? Pero todavía está más o menos parecido, ¿sí? Estas son las alternativas que se tienen para determinar, bueno, o algunas de las alternativas que se tienen para determinar la viscosidad de las sustancias puras en estado gaseoso. Existen otras, pero con esto sería suficiente para nosotros.